Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Cultural Pedro Ansúrez, Conde Pedro Ansúrez, por invitarme a realizar esta conferencia, a Marcos por su presentación, al presidente de la misma, a Carlos, concejal del Ayuntamiento de Valladolid, que nos acompaña en la conferencia de hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias en este viernes de Cuaresma, primer viernes de marzo, viernes de nuestro Padre Jesús Nazareno y de su besapié, para hablar precisamente de los 100 años del arzobispo Gandásegui y de su procesión general del Viernes Santo, pero sobre todo para reflexionar sobre esta figura del arzobispo de la diócesis que gobernó la misma entre 1920 y 1937, para ya situarnos temporalmente. No debemos pensar que todo empezó con la entrada de Remigio Gandásegui para el gobierno de esta diócesis antes de las Navidades de 1921, después de la muerte del cardenal José María de Cos y el envío del hasta entonces obispo auxiliar y vicario general, vicario capitular, entonces se decía, Pedro Segura, a la propia diócesis de Coria. No todo empezó ahí. Ya se habían empezado a dar pasos para utilizar el recurso procesional de las antiguas cofradías, aunque con otras intenciones devocionales. Lo había hecho el mencionado Monseñor Segura, con una imagen de la cofradía de Jesús Nazareno, el Cristo de la Agonía, desde la penitencial de la Santa Veracruz, pero a través de la Asociación Piadosa del Santo Cristo de Limpias, de la Agonía de Limpias. Y todo desembocó aquella procesión en lo que va a ser el futuro Vía Crucis procesional de la Semana Santa. Pero, digo, no todo empezó ni siquiera en Valladolid. No debemos tampoco olvidar que en otras ciudades los obispos de esas diócesis habían desarrollado iniciativas para impulsar nuevas procesiones penitenciales con cofradías e imágenes procedentes de otros siglos, pero también realizadas a tales efectos. En ese sentido, el siglo XIX había sido un tiempo realmente complicado para las manifestaciones de religiosidad popular. Pero los obispos de Astorga y de Segovia impulsaron y reorganizaron procesiones a través del encargo de nuevos pasos desde principios del siglo XX con escultores pertenecientes a la escuela catalana y valenciana, que era donde en aquellos momentos los focos escultóricos se encontraban ubicados. De esta manera, el obispo Julián de Diego y García de Alcolea, en la ciudad romana de Astorga, que tienen ustedes a la derecha, y por otra parte, el obispo de Segovia, Miranda y Bistuer, desde 1907, a la izquierda, en sus respectivas diócesis y en sus respectivas ciudades van a poner en marcha iniciativas como la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de Astorga, o en el caso del obispo Miranda y Bistuer de Segovia, va a encargar a distintos talleres de producción artística religiosa, pues los nuevos pasos de esa procesión del Santo Entierro de Segovia, nuevos pasos realizados por José Rius, José Quisal y Sebastián Sanabria, algunos de ellos que tienen en estas imágenes. La reforma del obispo Miranda en Segovia fue un éxito. Indica el historiador jesuita Daniel Cuesta, que este prelado despertaba filias y fobias y no tenía mal gusto artístico, pues fue y recurrió al pintor Ignacio Zuloaga para encargarle el monumento del Jueves Santo en la Catedral de Segovia. ¿Qué no haría yo?, se preguntaba entusiasmado el obispo Miranda, por un pueblo cuyas autoridades me han puesto solícita su apoyo y las fuerzas vivas responden cariñosas y se agrupan diligentes en derredor de su obispo. Cuando murió el obispo Miranda en Segovia, repito, en 1913, le sustituyó, como veremos a continuación, el que era hasta entonces obispo de las órdenes militares, Remigio Gandásegui, y llegó de esas tierras de Ciudad Real para asumir el gobierno de la diócesis de Segovia. Ahí tienen el cartel de la calle de Obispo Gandásegui en la ciudad de Segovia. Ya entonces
a don Remigio le preocupaba la descristianización de la sociedad y contaba con la herencia de su antecesor para darse cuenta que las procesiones de Semana Santa eran un buen recurso para combatir este proceso de descristianización. También existían otras ciudades en las cuales sus instituciones, y especialmente sus instituciones municipales, se dieron cuenta que la Semana Santa, las procesiones, los pasos, eran un buen elemento para contribuir a la fama y al prestigio de esas ciudades. Fue el caso de Zamora. Zamora, a finales del siglo XIX, va a poner en marcha también su junta de fomento, profomento de la Semana Santa, y antes el escultor Ramón Álvarez había llevado a cabo el proceso de renovación escultórica de los pasos de Semana Santa de la ciudad del Duero. En estos momentos, en los años 20, en Zamora, el protagonista va a ser el magnífico Santo Cristo de las Injurias y va a protagonizar junto con su cofradía un gran acto en su catedral. Ahí tienen unas imágenes antiguas de ese momento. Y en Valladolid, ¿qué estaba pasando? Pues en Valladolid hasta 1920 han llegado a duras penas las 5 cofradías penitenciales y 4 de sus sedes eclesiásticas. Una penitencial había sido derribada a finales del siglo XVIII, que era la penitencial de la Cofradía de la Piedad, para contribuir a la apertura de lo que hoy es la calle López Gómez. Es verdad, la desamortización afectó muchísimo a las cofradías desde 1841, pero anteriormente se había conseguido un 20 de abril de 1810 la primera procesión general del Viernes Santo, que había sido una aspiración ilustrada de los ilustrados, de la espiritualidad ilustrada, para combatir lo que ellos consideraban la mala utilización de la religiosidad por parte de las cofradías penitenciales, porque los ilustrados, como saben algunos de los alumnos que están aquí míos, eran personas muy religiosas, pero pensaban que las cofradías no estaban a la altura de lo que eran sus objetivos iniciales. Bueno, sobre todo tienen ustedes que pensar que buena parte del patrimonio procesional había sido desamortizado, se encontraba almacenado, descontextualizado, en opinión de algunos decían salvado, en el seno de una de las instituciones decimonónicas como es el Museo Provincial de Bellas Artes, el antecesor del actual Museo Nacional de Escultura. Pero las cofradías, las 5 cofradías penitenciales existentes, seguían utilizando sus imágenes titulares para, que se encontraban en las iglesias para realizar unas procesiones de Semana Santa muy sencillas. Y eran habituales por la utilización naturalmente de la Virgen de las Angustias, de la Dolorosa de la Veracruz, de la Oración del Huerto, de nuestro Padre Jesús del Nazareno, del Cristo del Perdón y excepcionalmente del Paso del Descendimiento en esas procesiones anteriores a Remigio Gandásegui y anteriores incluso a ese obispo auxiliar que les he dicho yo antes, Pedro Segura. Pedro Segura va a encontrar en la Veracruz el ámbito de su expansión y además se va a rodear este obispo que destacó por su carácter monárquico, se va de la monarquía de Alfonso XIII, Pedro Segura se va a rodear de una serie de partidarios y va a configurar algunas asociaciones piadosas. Ahí tienen, por ejemplo, los miembros de la Congregación de la Buena Muerte y también de la Asociación del Cristo de Limpias. En el centro está Pedro Segura, por lo tanto era un hombre relativamente popular, muy dinámico, muy dinámico. Dice el académico Félix Cano, cofrade de la Veracruz e hijo de cofrades desde su abuela maestra nacional Teresa Izquierdo, que lo calificaba este obispo como un obispo que gastaba las suelas de sus zapatos. Y encontró efectivamente en esa iglesia de la Veracruz su catedral chiquita, en expresión de Ortega Zapata, del abuelo vallisoletano de Ortega y Gasset, que hablaba de la catedral chiquita para la iglesia de las Angustias. Pues la catedral chiquita para Pedro Segura fue la iglesia de la Veracruz. Contribuyó también mucho a la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo.
Curiosamente, en esta fotografía tenemos a Gandásegui en la parte inferior, volviéndose a saludar, muy simpático, como era Gandásegui, muy dicharachero, ¿eh? Entonces era obispo de Segovia y por lo tanto era obispo de la provincia eclesiástica de Valladolid, de una diócesis de la provincia eclesiástica de Valladolid, obispo sufragáneo, quiere decirse, del arzobispo de Valladolid. Esto fue en octubre de 1917. Pero esa asociación del Cristo de Limpias tuvo muchísimos devotos. Tenía más devotos que, por ejemplo, cofrades en la Veracruz. ¿Qué pasaba? Pedro Segura podía ser arzobispo de Valladolid, eso lo querían sus partidarios, los seguristas. Pero no, Alfonso XIII le mandó como obispo de Coria inicialmente, después arzobispo de Burgos, allí fue creado cardenal, después arzobispo de Toledo, cardenal primado, donde tuvo serios problemas con el gobierno de la República y fue expulsado, y finalmente arzobispo de Sevilla desde 1938, donde tuvo serios problemas con el general Franco. Pedro Segura es uno de los personajes muy interesantes de estudiar, porque es de los que tenía problemas con todo el mundo y por lo tanto era muy divertido. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, este retablo de la Veracruz, la Dolorosa de la Veracruz, y detrás un lienzo de Luciano Sánchez Santarén que se realizó reproduciendo el Santísimo Cristo de Limpias. Aquel Viernes Santo de 1920, en el que Pedro Segura estaba de vicario capitular, pues salieron el Viernes Santo a la calle 2 procesiones, una en la Plaza de San Pablo y después otra, la general, con la oración del huerto, la flagelación, el ece homo, con escolta de artilleros, Jesús con la cruz a cuestas, la desnudez o despojo, la crucifixión, la Virgen de la Cruz, el descendimiento, la quinta angustia, pero probablemente la piedad del museo, la cruz de San Diego, el Santo Sepulcro, que más bien sería un Cristo yacente, y la Virgen de los Cuchillos. Como ven, todo imágenes que se encontraban en las iglesias, ninguna en los museos. Bueno, pero efectivamente llegó la despedida de Pedro Segura, y fue una despedida entusiasta, desde el templo de la calle de la Platería, un 8 de septiembre de 1920, un homenaje organizado por una comisión presidida por Julio Francia y Joaquín Burrieza. Un paseo triunfal en el cual el obispo Segura fue llevado casi en andas hasta el Campo Grande, donde le esperaba el coche que le iba a llevar a Coria. Pedro Segura no volvió nunca a Valladolid. Eso sí, sus partidarios, como no recibieron bien el nombramiento de Gandásegui, pues hasta fueron investigados. Fueron investigados porque en la Veracruz tampoco aceptaron algunas de las medidas primeras de Gandásegui. Aquí tienen una foto cuando Pedro Segura se detiene en el Parral en 1924 y acuden algunos de esos seguristas vallisoletanos. Bueno, pero el nuncio y Alfonso XIII, que los reyes de España eran los que nombraban los obispos, como bien saben, hasta 1976, pues le nombraron, ahí tienen a Pedro Segura con una imagen de la Virgen de las Angustias, tal y como salía en aquellos momentos. Bueno, pues Alfonso XIII nombró a Gandásegui, el Papa, pero por indicación del Patronato Real, nombró a Remigio Gandásegui, obispo de Segovia, como arzobispo de Valladolid. ¿Quién era Remigio Gandásegui? Pues había nacido en enero de 1871, algunos datos, en la localidad vizcaína de Galdácano, Remigio Gandásegui y Gorrochategui. Esto llevó a que, de nuevo, un obispo tan dinámico como Gandásegui en todos los sitios por donde pasó, pues también tuviese su oposición. Y algunos decían que tanto dinamismo llevaba a que Remigio Gandásegui fuese más bien Remigio Gastásegui y Derrochategui. Enrique Berzal vinculaba a su familia con el tradicionalismo, heredero del carlismo tan asentado en el País Vasco, además de con una posición social acomodada. Estudios eclesiásticos en el seminario de Vitoria, que era la única sede episcopal vasca. Por cierto, la diócesis de Vitoria fue la primera institución vasca de las 3 provincias,
cuando no existió ni siquiera, no existía, por supuesto, ningún gobierno autonómico. Eso para que no se olviden en la historia. Después puso sus ojos, porque entonces los canónigos opositaban a las catedrales, hoy les nombran los obispos. Pero entonces opositaban en las catedrales, lo que permitía que, por lo menos la oposición, establecía una serie de méritos. Él puso los ojos en la canonjía electoral de Valladolid, pero finalmente no sacó una mala canonjía electoral, sacó la de Zaragoza. Tenía 28 años y Gandásegui en Zaragoza, el canónigo Gandásegui, pues destacó por su deseo de promoción de la acción social, por su preocupación por la cuestión social. Trabajó junto al Círculo Católico de Obreros, poniendo mucho interés en que los sacerdotes actuasen contra los enemigos del orden social. La promoción apostólica llegó muy pronto. Dicen que el arzobispo de Zaragoza contribuyó notablemente. El arzobispo de Zaragoza anteriormente había sido canónigo en la Catedral de Valladolid. Y en 1905 le convirtió, ahí vemos lo que se va a anunciar su consagración episcopal, le convirtió en el Benjamín de los obispos españoles, cuando le hizo obispo de las órdenes militares, lo que es el actual obispo de Ciudad Real. Y allí también destacó Gandásegui, pues por lo que posteriormente iba a destacar en todos los lugares. La verdad es que hablaron todo el mundo bien cuando fue destinado a Ciudad Real. Los jesuitas hablaron bien de él y probaron los orígenes nobiliarios de su familia. Y además también las órdenes militares contribuyeron a todo ello. Ahí le vemos como obispo de esas órdenes militares, como obispo titular. También tenía el obispado titular de Dora, porque no era administrador apostólico de Ciudad Real, pero el más joven de los obispos españoles en aquellos momentos. Tuvo algún enfrentamiento de obispo inexperto. Cuando un obispo es inexperto, pues se enfrenta con el cabildo de la catedral. Pero ya destacó Gandásegui por su talante cercano, simpático, campechano, abierto con gentes diversas, procedentes de diversas clases sociales y también de distintas ideologías, incluso de los que estaban alejados de la Iglesia. Después fue, como les he dicho antes, obispo de Segovia. Ahí le tenemos en una orla de sacerdotes de la diócesis de Segovia, y todavía relativamente joven antes de llegar a Valladolid, naturalmente. Hasta que llega a Valladolid, como les he dicho, en 1920. En Valladolid el comienzo fue complicado, por lo que les he indicado anteriormente de los seguristas, pero además en Valladolid le van a corresponder unos años difíciles en lo que se refiere a la historia de España, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil que vio comenzar. Por tanto, el gobierno de la diócesis se ve de alguna manera definida por todo eso. Gandásegui es un obispo inquebrantable en su adhesión al pontífice, como no podía ser de otra manera, Pío XI en aquellos momentos, de gran sensibilidad a los problemas de la patria, como tampoco podía ser de otra manera. En aquellos instantes se habían producido las guerras de Marruecos y el desastre de Anual. Esas zarzuelas y esos pasodobles de soldadito español, soldadito valiente, pues esa era la música de entonces. Senador y después por la provincia eclesiástica de Valladolid. Pero va a ver muy pronto que la Constitución canovista de 1876 se va a suspender por el golpe de Estado de Primo de Rivera, del general Primo de Rivera. Va a estar atento a las necesidades de los colectivos más menesterosos, atento a los comedores, a las escuelas nocturnas, atento a la devoción al corazón de Jesús, porque hace 100 años también va a coronar la Torre de Valladolid con la obra del Sagrado Corazón de Jesús, una obra de un escultor importante en la renovación de la Semana Santa de España, Ramón Núñez. En ese mismo año también Ramón Núñez ponía o coronaba otro edificio en Valladolid, como era el Colegio de Lourdes. También atento a otra, la historia se repite, claro, hace 100 años, pues él estaba celebrando
el tercer centenario de la muerte de un gran escritor de la Compañía de Jesús, el padre Luis de la Puente, también muy importante en esta casa. Pues eso va a tocar el año que viene. Ahí tenemos la plaza del Rosarillo, donde había nacido el padre Luis de la Puente. Fíjense qué atentados urbanísticos se han cometido en Valladolid. Señor concejal, mire, mire. ¿Qué atentados urbanísticos se han cometido en Valladolid para que no lo repitan en un futuro? Aunque haya cosas que ya no hay remedio, ¿eh? La plaza del Rosarillo y la placa de esa plaza del Rosarillo donde había nacido el padre Luis de la Puente. Esa placa está en Villagarcía. Pero el año que viene algo importante habrá que hacer de todo esto, porque el padre Luis de la Puente fue un escritor de éxito. Bueno, también las procesiones. Esta es la exposición que se va a organizar en Santa Cruz, en la Biblioteca de Santa Cruz, dedicada al padre Luis de la Puente. Él se va a preocupar de todas las procesiones, Gandásegui. ¿Por qué? Lanzo ya esta pregunta. ¿Es que a Gandásegui le gustaban muchísimo las procesiones? ¿Era un obispo procesional? Capillita, como diríamos hoy. ¿O es que más bien quería conquistar la calle, que era conquistada por otras fuerzas hostiles a la Iglesia? Bueno, pues también tenemos como Gandásegui nos le encontramos promocionando y promoviendo las procesiones a la Virgen de San Lorenzo y a San Pedro Regalado. Si sacó y todo, casi un retablo dedicado a San Pedro Regalado que hay en El Salvador, le sacó a la calle. Ahí tenemos cuando Gandásegui asiste al Colegio de Lourdes para la inauguración de la nueva fachada del Colegio de Lourdes hace 100 años. Y ahí le tenemos con los hermanos de la Salle, del Colegio de Lourdes, y sentado al lado del arzobispo de Burgos, Manuel de Castro, vallisoletano. Había sido también obispo de Jaca y obispo de Segovia. Ese ambiente procesional, aquí vemos las procesiones que organizaban los carmelitas en torno a San Benito, ese ambiente procesional también va a llevar a que Gandásegui vaya a utilizar los medios de comunicación. Va a tener un periódico, El Buen Pastor, algo realmente la importancia de la prensa confesional. Y va a reorganizar y remodelar la Catedral de Valladolid. Algunas veces la remodelación va a ser demasiado intensa, como ocurrió con la eliminación del coro de la Catedral de Valladolid, que se encontraba justo en el centro de su nave, y la magnífica reja del coro, que después fue desarmada, después fue vendida y hoy se encuentra en el Museo de Nueva York. Pero ahí la tienen ustedes en esas obras que realizó en 1928. Lo que va a realizar Gandásegui es la apertura de todo lo que se llama la vía procesional. Esa vía procesional tan estrecha, bueno, pues todo eso, donde están en definitiva los bancos actualmente de la Catedral de Valladolid. Bueno, Gandásegui además va a convocar el concilio provincial de la Archidiócesis de Valladolid con la asistencia de todos los obispos sufragáneos. En octubre de 1931 se hubiese celebrado un cuarto Congreso Eucarístico Nacional en Valladolid de no haberse proclamado la República, por la cual, bueno, pues Gandásegui va a ser un obispo prudente con la circular sobre rogativas por las necesidades de la patria, distintos documentos publicados en el boletín oficial del arzobispado con respecto al nuevo régimen. Tengan ustedes en cuenta además que en mayo de 1931 se habían producido distintos incendios en diferentes ciudades españolas. Con motivo de sus bodas de plata episcopales, él no quiso un regalo para él, sino que la suscripción popular la dedicó para la construcción de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, que hasta entonces había tenido diferentes templos, y especialmente el antiguo templo del convento de Belén. También a Gandásegui le preocupó muchísimo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción al venerable padre Bernardo de Hoyos, cuyo proceso informativo lo había iniciado el cardenal Cascajares a finales del siglo XIX, y por convertir esta casa y este templo en lo que será el nuevo Santuario Nacional de la Gran Promesa. Ahí le vemos junto a don Emilio Álvarez, a la derecha, y junto al padre Granda, el famoso impulsor de los talleres Granda, que van a ser tan importantes en la conversión o en la transformación
de aquella antigua parroquia de San Esteban el Real, que anteriormente había sido la iglesia del Colegio de San Ambrosio, en lo que hoy será el Santuario Nacional de la Gran Promesa, algo que será culminado por su sucesor, Antonio García y García. Bueno, pues porque además a don Remigio le va a corresponder ser arzobispo de Valladolid justo cuando se cumple el bicentenario de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús al Padre Hoyos. Gandásegui, por supuesto, va a organizar la semana sobre catequesis, va a tener su atención sobre el cine inmoral, va a estar muy atento a los acontecimientos de la Revolución de Octubre de 1934, que van a tener su reflejo, por ejemplo, en Medina de Río Seco, y ante las elecciones de febrero de 1936, donde la coalición del Frente Popular se hacía muy previsible su victoria, pues va a escribir incluso a todos los conventos de monjas para que las monjas de clausura salgan a votar. Y está perfectamente todo eso documentado, hasta llegar a 1936. Pero no corramos tanto. Malos comienzos con la Veracruz, como les decía. Precisamente con la Asociación del Santísimo Cristo de Limpias, porque ahí estaban todos los partidarios de Segura frente a Gandásegui. Y claro, pues toda ocasión fue buena para oponerse a Gandásegui. Si Gandásegui quiso nombrar a su vicesecretario de Cámara, Claudio Martín Gómez, como rector de la Iglesia de la Veracruz se va a negar a recibir a don Claudio Martín Gómez. Y la Veracruz fue cerrada al culto durante 4 meses por Gandásegui, entre octubre de 1922 y enero de 1923. Estamos en vísperas casi de la procesión general de 1923. Incluso hay algunos testimonios, el de Félix Cano, está publicado en el último libro que pude escribir para la Junta de Semana Santa, de que Gandásegui se llevó el Cristo atado a la columna durante algunos días al Palacio Arzobispal. Por eso he puesto el Cristo atado a la columna. Allí lo pueden consultar perfectamente. Ya saben ustedes que desde que Umbral dijo que se podía hablar de nuestros libros, pues cada uno de los escritores hablamos de nuestro libro, claro. Bueno, pero ¿cuáles eran los planes de Gandásegui? Le repito, era muy profesional Gandásegui. Gandásegui, y esto es una hipótesis de trabajo, no era un entusiasta de la Semana Santa del siglo XVI, de la Semana Santa del Barroco, entre otras cosas porque no tenía los recursos intelectuales suficientes para conocerla. Pero sí valoraba muchísimo el patrimonio procesional que existía desperdigado, especialmente en el Museo de Bellas Artes. Es verdad que ya se habían realizado importantes estudios, notablemente los estudios histórico-artísticos de José Martín Monzó, en una obra magnífica de 1897, pero se va a encontrar con problemas muy serios, con el citado de la Veracruz que va a solucionar, pero después de cerrarla durante 4 meses al culto. Después con un problema muy serio en la Cofradía de la Pasión, que yo creo que esa es la sombra más importante de Gandásegui. Gandásegui no supo salvar la iglesia penitencial de la Pasión. Y con las distintas comisarías que restaban de aquella Cofradía de la Pasión, con un excesivo paternalismo en sus acciones. Verdaderamente a Gandásegui parece ser que no le servían las cofradías históricas. Pero lo que sí que le servía era ese patrimonio procesional. E insisto, si no supo salvar la iglesia de la Pasión, a punto estuvo de no saber salvar tampoco la iglesia de la Veracruz. Y si no, vayan ustedes a los trabajos bien documentados de mi compañera de Historia del Arte, María José Martínez Ruiz. Si la Veracruz existe, es porque en 1936 pasó lo que pasó. Pero Gandásegui estaba dispuesto a ceder la iglesia de la Antigua a la cofradía de la Veracruz. Ahí ven la razón muy clara. Si los urbanistas querían poner en marcha la Gran Vía de Valladolid y en el medio estaba la Veracruz. Es verdad que entonces no existía la calle Felipe II como la vemos en esta fotografía, pero el plan de los urbanistas era tremendamente cruel para con la iglesia penitencial. Y sobre todo una cosa, es que los planes de derribo de la Veracruz
habían sido sucesivos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Decía, y había una tradición que acababa mal aquel ayuntamiento que había intentado recurrir al derribo de la Veracruz. Pero la estrategia de recristianización era muy seria. Así estaban el patrimonio desamortizado, descontextualizado en el Palacio de Santa Cruz. Así lo había visto doña Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. Bueno, pues las procesiones podían servir para sacar a la calle ese patrimonio descontextualizado, para hacer una socialización religiosa de la población. ¿Y quién eran sus colaboradores? Bueno, pues naturalmente el canónigo vallisoletano José Zurita Nieto, por ejemplo, que va a ser vicario general. Ahí tenemos sus obras sobre la colegiata de Valladolid. José Zurita era un sacerdote muy culto, que además contó con la colaboración de sucesivos directores del Museo Nacional de Escultura, Juan Agapito Revilla y Francisco de Cosío. Cosío a la izquierda, Agapito y Revilla a la derecha. Miren, yo todavía no sé si se llevaban bien entre ellos, porque el golpe de Estado de 1923 supuso la destitución de Cosío como director del Museo de Bellas Artes y el nombramiento de Agapito y Revilla. Lo cierto es que fueron dos intelectuales perfectamente complementarios para las intenciones de Gandásegui. Cosío desde el norte de Castilla, del cual era director y fue director posteriormente. Agapito y Revilla con sus investigaciones profundísimas. Algunas veces me llama mucho la atención algunos hermanos cofrades que dicen Agapito y Revilla se confundía. Claro, ¿quién no se hubiese confundido? Si Agapito y Revilla partió de cero en muchas cosas. Discípulo de Martí y Monzó, Agapito y Revilla publicó a partir de 1925, lo tienen reeditado por la editorial Mastor, un interesantísimo libro sobre las cofradías y los pasos de Semana Santa. Porque, fíjense, así eran las procesiones de Semana Santa de 1927, por ejemplo. La primera procesión de penitencia y caridad. Ni al Nazareno de la Pasión, que entonces pasaba lo que pasaba con su iglesia penitencial, ni al Cristo del Despojo, ni la Piedad de San Martín que salía ahí al final por la calle Arribas, la pueden ver a la izquierda, estaban acompañados por ninguna cofradía. Es que no les servían las cofradías penitenciales antiguas. La Veracruz en 1938 tenía 183 cofrades. Era un problema real. Lo que le interesaba mucho más al doctor Gandásegui, como decía Francisco de Cosío en el norte de Castilla, recordaba, eran algunos colectivos muy dinámicos en la diócesis. Claro, esto va a llevar, y estas fotografías, a Julián yo le agradezco muchísimo, que siempre es uno de los grandes investigadores de nuestra Semana Santa y con un archivo envidiable, esta fotografía, que es una primera reconstrucción del paso de la flagelación. Pero es que esos sayones, que vemos el sayón de la derecha, que es de Camino del Calvario, es que estaba totalmente descontextualizado todo en el Museo de Bellas Artes. Y esto es lo que pudo realizar en esa primera Semana Santa de hace 100 años. Bueno, a todo esto, Gandásegui no creó la Semana Santa de Valladolid, porque algún investigador, yo he tenido serios debates en la universidad diciendo que Gandásegui había sido el fundador de la Semana Santa de Valladolid. La Semana Santa de Gandásegui es un hito en la Semana Santa de Valladolid, pero no es su creador, es su restaurador en un momento dado. Bueno, ese es el artículo, que no le vamos a leer ahora, que publica en el norte de Castilla en 1947 Cosío, diciendo: el doctor Gandásegui apenas fue preconizado arzobispo en el arzobispado de Valladolid, comprendió hasta qué punto podría moverse la fe y la devoción popular, poniendo en movimiento la riqueza de imágenes que existían en las iglesias y en el museo. Pero no hablaba de que había que reconstruir las cofradías penitenciales históricas. Y ahí nos encontramos pues esos primeros pasos para esa procesión general del Viernes Santo, programada para el año 1922, que la lluvia impidió salir a la calle y que en 1923, Viernes Santo, 30 de marzo de 1923, salió a las calles. En ese sentido, Cosío
publicó algunos artículos en el norte de Castilla realmente interesantes sobre la ideología de fondo. Zurita lo hacía también, que era una procesión, ¿no? Pero hay un artículo que es, bueno, pues como la base fundamental de toda esta restauración, por parte de un intelectual como era Cossío. Se titula El pueblo. Fue publicado el Sábado Santo, al día siguiente, 31 de marzo de 1923. Muy pocas veces, dice Cossío, se ve al pueblo en la calle, y aún es más fácil verle en época de revuelta y de revolución. Creo que le tengo aquí, para que ustedes le sigan. Pero es una letra muy pequeña, yo se lo leo. Muy pocas veces se ve al pueblo en la calle, y es más fácil verle en época de revuelta y revolución que en tiempos de paz. Para que el pueblo se eche a la calle, ha de verificarse un acontecimiento excepcional y además eminentemente popular. ¿Cuándo diremos que el pueblo está en la calle? Cuando se han vaciado las casas absolutamente, cuando sale en una silla la abuela, y al pecho de la madre el niño recién nacido, y detrás de todos la criada, y hasta el perro. Cuando una ciudad entera se echa al arroyo. Todos se miran como conocidos, o más bien como amigos. Se hace una enorme conversación común, y el comentario, la réplica, el rasgo de humor, la risa, corren de una boca en boca. El espectador oculto entre la masa como un elemento popular siente la pasión del pueblo, etcétera, etcétera. Piensen que estamos en un momento en que ha habido una suspensión, o está a punto de suspenderse la Constitución de 1876. Y más adelante dice: el pueblo no tiene fuerzas ni argumentos que oponer a una obra de arte. Cuando no la comprende, calla absorto, fijándose en el juicio de los doctos. Si la comprende, se entrega a ella con todo el alma. Confundido entre el pueblo, he visto anoche, esto era el día siguiente, Viernes Santo, renacer toda una tradición estética que muchos habían creído muerta para siempre. ¿Cuántas cosas han ocurrido en Castilla desde que Gregorio Fernández labrara sus Cristos, sus Dolorosas, sus Sayones? Y sin embargo estoy seguro de que la emoción popular era la misma. Hay que confesar que en el progreso material existe un espejismo que nos hace creer más distantes del pasado, de lo que en realidad estamos. ¿Cuántos siglos tendrán que pasar para que el pueblo, nuestro pueblo, no vibre de entusiasmo con el alcalde de Zalamea y no se emocione con la pasión de Gregorio Fernández? Es admirable esta inmovilidad de los sentimientos populares y para un artista no puede existir nada tan aleccionador. Qué interesantes los artículos de Francisco de Cossío en el norte de Castilla. Bueno, pues investigar, realizar esas carrozas, prepararlas para salir a las calles, ver quién va a acompañar a cada uno de los pasos, fue una labor realmente agotadora. Ahí tienen los pasos preparándose para salir a las calles de Valladolid. Y lo que fue más impresionante para los vallisoletanos entonces fue ver los antiquísimos pasos que habían estado, repito, tan descontextualizados en el Museo Nacional de Escultura. Y Agapito Revilla consiguió para aquella primera procesión reconstruir 6 conjuntos: el azotamiento, el cirineo, camino del Calvario, el despojo, preparativos para la crucifixión, la crucifixión, que fue de las 7 palabras, que iba a ser de las 7 palabras, todavía las 7 palabras no estaban fundadas, la piedad del museo con los 2 ladrones. Bueno, no, la piedad de las angustias con los 2 ladrones, desamortizado al Museo de Escultura. Cristo muerto, un yacente, y el Santo Sepulcro. Todos ellos fueron montados sobre sendas plataformas semejantes a las que portaba el descendimiento de la Vera Cruz de Valladolid, todos para componer un rompecabezas. Se han reconstruido los pasos que buenamente se han podido reconstruir, dice Agapito Revilla, teniendo en cuenta las instrucciones y reglas para armarlos que se encontraban entre los papeles de las cofradías. Para eso, como repito, Agapito Revilla era discípulo de Martí Monzó. Bueno, pues que es mucho más que una plaza. Martí Monzó había hecho ese libro, como les he enseñado antes, de los estudios histórico-artísticos. Y esta es la crónica de la procesión, que naturalmente voy a leerla. Una noche tibia primaveral sirvió de fondo al desfile piadoso evocador del drama del Calvario.
Por vez primera, después de más de un siglo, las figuras que trazaron nuestros grandes imagineros y sus discípulos abandonaban las salas del museo en que yacían separadas, descendían de altares y hornacinas y agrupándose se ofrecían al pueblo componiendo las escenas de la pasión divina y redentora. Un gentío inmenso se apiñaba en las calles. Imposible fijar con exactitud el número de los que presenciaron el paso de la procesión del Santo Entierro. Solo en la Plaza Mayor se congregaron más de 10.000 almas y otras tantas en la Plaza de las Angustias. Pueden calcularse que ocuparon la carrera de la procesión más de 40.000 personas, entre ellas muchas forasteras. Entonces no había que pensar lo que decían los sindicatos y la policía. El valor con respecto a las cifras. El valor religioso y el interés artístico de los pasos llegó íntegro al pueblo. La fe y el arte, fuerzas eternas, actuaban sobre la multitud de hoy, produciendo los mismos efectos que allá en los días lejanos del siglo XVII, devoción y admiración. Y por ser otros los tiempos y otros los espíritus, esos sentimientos adquirían una intensidad y una significación que no podían tener en época de mayor rudeza y sencillez. La emoción culminaba ante las efigies supremas, la piedad del museo, el Cristo yacente de Santa Catalina, las maravillosas obras de Gregorio Fernández, que pasaban entre un largo murmullo, mitad elogio y mitad rezo. Lo principal y más difícil está hecho. En interés artístico no hay procesión que pueda superar a la del Santo Entierro que ayer recorrió nuestra ciudad. Falta solo completar la obra resucitando las cofradías extinguidas, aquí sí que lo dicen, y haciendo que los pasos lleven el adecuado acompañamiento de penitentes y encapuchados, porque se habían visto que aquellos pasos no estaban suficientemente escoltados. Bastará que los gremios que ayer tomaron a su cargo algunos de los pasos constituyan cofradía, que su ejemplo sea como será seguramente imitado por otros. Y convendrá también prolongar el itinerario para que la procesión recorra calles más amplias y de mayor perspectiva y para descongestionar el trayecto que ayer resultaba insuficiente. Ahí vemos el paso, por ejemplo, de la Piedad entre los ladrones con la Magdalena y San Juan. No salió en aquella primera procesión, o en aquella procesión de 1923, no salió la hoy Piedad o Quinta Angustia de San Martín. Fue esencial, muy pronto, cuando se consigue, no voy a entrar en ello porque es un asunto realmente complejo y no tenemos el tiempo, pero está estudiado, está bien, va estando bien estudiado. Las investigaciones de Roberto Alonso, todavía no publicadas, y la investigación que sobre la Casa Social Católica de Valladolid realizó Manuel de los Reyes. Y me refiero a la reconstrucción de la Cofradía de la Piedad a partir de 1924, porque ahí va a ser fundamental la Casa Social Católica de Valladolid. Y bueno, pues a otras imágenes va a ser fundamental la presencia de las congregaciones marianas de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, que tardarán hasta 1941 en constituirse en hermandad penitencial, pero que estuvieron desde el principio participando en las procesiones. Antes hemos visto aquí hemos visto antes. Ahí les tenemos a los congregantes en torno al Cristo atado a la columna. Las congregaciones marianas van a ser muy importantes en el restablecimiento de las procesiones de distintas ciudades. Ahí también les teníamos cómo se situaban los pasos para salir y esperar a la Virgen de las Angustias por la Bajada de la Libertad y por el Teatro Calderón. Y pronto el nacimiento, no reconstrucción, el nacimiento de nuevas cofradías. Me voy a quedar con ganas de leer un texto, pero para eso va a estar el futuro libro de la Veracruz, sobre cómo se fue reconstruyendo en los años 20 y 30 la cofradía de la Veracruz, ya sin la Asociación del Cristo de Limpias. Pero ahí tenemos a Gandásegui con los cofrades de la que va a ser la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que van a procesionar el Cristo de los Carboneros a la puerta de la iglesia de las Angustias, porque la iglesia de la Antigua no estaba para muchas celebraciones, entonces estaba reconstruyendo. A Gandásegui le van a encantar los jóvenes que van a fundar la cofradía de las 7 palabras. Gandásegui, una cofradía que no tiene pasado anterior, no tiene dificultades a las cuales enfrentarse, no tiene una iglesia penitencial con la cual discutir, no tiene un patrimonio, sino se le va a encomendar desde el museo. Eso es lo que le gusta a Gandásegui. No le da problemas las 7 palabras.
mientras que las otras cofradías pues le daban sus problemas. Es que esto todavía no lo hemos estudiado suficientemente, la relación con el Nazareno, por ejemplo, o con las Angustias, aunque las Angustias va a poner a la puerta de su iglesia penitencial una placa en honor a Gandásegui, pero no todo van a ser placas. Ahí tenemos a los fundadores de las 7 palabras. Y también, desde el Círculo de Recreo de Valladolid, la fundación de la procesión del Santo Entierro, inicialmente con el Cristo yacente del entierro de Cristo, de Juan de Juni. Y hasta las procesiones de 1935 no va a salir el Cristo yacente de Santa Ana. Bueno, pues así llegamos hasta 1931, la Semana Santa de 1931 fue antes que la proclamación de la República, por lo tanto salió a la calle. Ahí tenemos cómo se va a anunciar desde el norte de Castilla que la Cofradía del Santo Entierro se incorporaba a todo eso, a toda esa procesión. Y también, por ir avanzando y casi terminando, pues hay que tener en cuenta que Gandásegui, como les he dicho, muy concienciado con los medios de comunicación, en eso era un obispo moderno. Algunas veces los obispos son un poco remisos con los medios de comunicación. Pues Gandásegui, aquello que era remiso, entraba al trapo. Y Gandásegui, además de crear el Buen Pastor, pues a esta Semana Santa había que difundirla convenientemente. Entonces no existía la Junta de Semana Santa que ha presidido durante tanto tiempo José Miguel Román, que yo le saludo aquí, bien merece un saludo a una persona que se ha dedicado tantos años a la promoción de la Semana Santa. Y tenemos lo que es la primera revista de 1924 y las grandes fotos de Santos de la Peña, que era un fotógrafo del norte de Castilla. Ahí tenemos la historia fotográfica de la Semana Santa de Valladolid, a la que luego se van a unir tantos y tantos apellidos. Y los primeros carteles de la Semana Santa de Valladolid. Valladolid, Semana Santa, triunfo del arte español. La Semana Santa de Valladolid es en el arte la primera de España. Bueno, pues esto es verdad, todavía no existía esa Junta de Semana Santa, pero aparecía ese impulso al turismo de celebridades, de esas celebridades como Vittorio Macho, por ejemplo, como embajadores, como algunos intelectuales, como Aurelio García Lesmes, pintor importante, o un ministro de Uruguay que va a visitar estas primeras procesiones. Ahí tenemos a Gandásegui recibiendo de nuevo a los franciscanos en Valladolid, que volvieron en 1924. Se proclama la República y efectivamente habrá muchísimos actos en el interior de las iglesias. En este sentido va a ser esencial los jóvenes de las 7 palabras. Las 7 palabras y la organización dentro de la Catedral de Valladolid del sermón de las 7 palabras, o de lo que va a ser la primera etapa del sermón de las 7 palabras. En eso van a ser fundamentales. Hasta que en finales del 33 se rompe el gobierno republicano, se realizan nuevas elecciones, gana la derecha monárquica y republicana, porque uno de los que va a volver al gobierno va a ser Alejandro Lerroux, que había sido un político. Había una anécdota, creo recordar, de una monja de clausura que le decía: yo solamente he salido 2 veces del convento en mi vida. Unas veces me echaron las hordas dirigidas por don Alejandro Lerroux y otra vez, la segunda, unos cuantos años después, para votarle. Bueno, pues era significativo en aquellos momentos este análisis político. Bueno, pues en el año 35 no solamente salió la procesión general del Viernes Santo, sino que salieron otras procesiones. Porque aquí me he centrado mucho en la procesión general del Viernes Santo, pero allí donde veíamos al Gandásegui popular es en la procesión del Domingo de Ramos. Verdaderamente el uso que hacía Gandásegui de los espacios, de los tiempos, de la relación con los niños, eso era esencial. Bueno, pues aquí tenemos la procesión del Viernes Santo, 19 de abril de 1935. Ni habían salido en el 32, ni en el 33, ni en el 34. Hay algunos historiadores muy preocupados en destacar por qué no salieron las procesiones en España en la época de la República, salvo la Estrella en Sevilla. ¿Por qué? Porque lo habían prohibido las autoridades republicanas,
o porque las cofradías no se encontraban seguras de su presencia en la calle. Esto yo creo que era suficientemente importante. Aquí tenemos la crónica del norte de Castilla de esa procesión de 1935, la última gran procesión general del Viernes Santo que conoció el arzobispo Gandásegui. Porque, y aquí ya debo ir terminando porque además son las 8 de la tarde, porque la guerra civil le estalló al arzobispo Gandásegui. El arzobispo Gandásegui, como ustedes saben, vasco, volvía al País Vasco en tiempos del verano. Su salud no se encontraba suficientemente robustecida y se va a ir a una clínica justamente el 18 de julio de 1936. No voy a entrar en cada uno de los detalles, pero de Gandásegui se sabía muy poco dónde se encontraba a partir de ese 18 de julio de 1936. Estaría preso, habría sido asesinado. Recordemos que el 9 de agosto de 1936 fue asesinado el obispo de Barbastro, un canónigo de la Catedral de Valladolid que él había ordenado obispo y había sido cruelmente asesinado en su diócesis de Barbastro. Lo cierto es que, curioso, este Gandásegui, como nos lo hace pasar de bien a los historiadores, fue el canónigo Alberto Onaindia, un canónigo muy importante en un hombre muy importante en el nacionalismo vasco, el que liberó a Gandásegui y también el PNV de aquel supuesto cautiverio. Y Gandásegui regresó a Valladolid. Pero no se piensen ustedes que todos los bienpensantes creían que Gandásegui, vasco de nacimiento, liberado por el PNV y por lo tanto con un partido católico pero que estaba en el bando republicano, ¿no sería que Gandásegui era también un nacionalista vasco? Pensaban algunos dentro del bando nacional. Pues Gandásegui los últimos meses de su vida las pasó mal su salud, pero mal lo que decían algunos sectores más radicales de la Falange. Y eso que Gandásegui acompañó a la Virgen de San Lorenzo hacia la catedral en rogativa en septiembre de 1936 en presencia del general Emilio Mola. Pues Gandásegui, a la Semana Santa de 1937, que sí que se va a celebrar en Valladolid, no va a poder asistir por su estado de salud. Precisamente en Reinaré en España, que es la revista órgano portavoz de esta casa, del Santuario Nacional, se hablaba, con motivo de la muerte de Gandásegui en mayo de 1937, de lo que había supuesto este arzobispo en Valladolid. Y hablaban precisamente de sus últimos días. Está en cama. Media hora antes ha sobrellevado pacientemente una intervención quirúrgica. Oye mi nombre y, olvidando sin duda las órdenes de no recibir o extremando la condescendencia, me dice: que pase, que pase. Sobre la cabecera el crucifijo extiende sus brazos convidando a sufrir, iluminando la estancia una reproducción artística de Nuestra Señora del Pilar, Madre del pueblo español. En lugar preferentemente visible al enfermo, en la columna céntrica de la sala, la aparición del corazón de Jesús al Padre Hoyos con el Santuario Nacional de San Esteban, donde el Divino Corazón nos regala la promesa esperanzadora del reinado preferente en España. Nadie diría que hace unos minutos ha sufrido sin anestesia el frío del bisturí. Mantiene el buen humor, la conversación franca y el aspecto sonriente. Me han dicho los médicos que podré asistir a sus sermones de Santa Rita y más a los de San Antonio. Al tercer día de la primera de estas novenas y mientras se celebraban los cultos vespertinos, recibía el premio de sus virtudes, es decir, moría. El dinamismo del señor Gandásegui, dice este sacerdote, llamado Pablo de Santiago, en un artículo titulado Mi visita última al arzobispo, el dinamismo del señor Gandásegui era inagotable. Otros, a sus 66 años, después de una historia fecunda, sin intermitencias y con el sabor a acíbar de sus quebrantados físicos y calvarios morales en los postreros años de vida, sobre todo, aprovecharían la intimidad para la reivindicación, la queja, el paladeo amoroso de horas plácidas y triunfos indiscutibles. No así él.
Sus pensamientos, a los que daba viveza una conversación ágil, espontánea, transparente, ardorosa, no tenía celajes de crepúsculo, sino tonalidades de aurora. ¿Quién no supiese que aquellas sienes llevaban una mitra hacía 32 años? Podría traducir tales programas por fervores iniciales, sueños blancos de novicios, etcétera, etcétera. Pero he aquí que don Félix Igeas, médico de los obispos de Valladolid, se adelanta, pensativo y amable, para ofrecer al enfermo ilustre sus servicios médicos y otra suerte de servicios de más estima, la asistencia espiritual para aquellas horas de los dos seres queridos que él ya tiene laureados en el diadema inmortal de héroes y de mártires. Se refería que a dos hijos de Igea les habían caído en el Alto de los Leones. Bueno, pues efectivamente, la obra de Remigio Gandásegui la va a continuar su sucesor Antonio García y García a partir de 1938. Curiosamente, en el mes de marzo de 1939 se fundaban dos nuevas cofradías, la de la elaboración del huerto y la del descendimiento. Esta última, el presidente decía que era un proyecto muy aprobado por el propio Remigio Gandásegui. Aquí tenemos a Antonio García recibiendo a los cofrades de la Veracruz en el Palacio Arzobispal después de la procesión del Domingo de Ramos. Pues aquí, sí, efectivamente, Remigio Gandásegui, 100 años después. Por cierto, hay algunas personas que parece que no quieren hablar de Remigio Gandásegui 100 años después, me llama la atención. Es un hito fundamental en la Semana Santa de Valladolid, con sus luces y con sus sombras. Es un nombre esencial para esta Semana Santa. Yo siempre me gusta recordarle como un obispo. Los historiadores no tenemos que entusiasmarnos con nuestros personajes. En realidad lo hacemos poco. Tenemos que explicar, no tenemos que juzgar, tenemos que explicar los procesos. Pero me gusta recordar aquellas anécdotas de Remigio Gandásegui también compartiendo algún aperitivo o vino con algunas personas de ideología diferente a él. Ahí le tenemos incluso como objeto de caricaturas desde la torre de la catedral y, por cierto, con esa calle que en Valladolid se llama Gandásegui, Arzobispo Gandásegui, y por donde todos los martes santos sube solemne la Virgen de las Angustias hacia la procesión del encuentro. Siempre recuerdo en ese momento al Arzobispo Gandásegui. Muchas gracias.